digo, les deseo muchos éxitos en este periodo académico, en este curso de seminario 2. Comenzamos con seminario 1, con seminario 2, pero comenzamos a hacer un ejercicio dinámico del trabajo que se ejerce, digamos, en conjunción con todo lo que han venido estudiando en la formación como filósofos, como próximos filósofos. Es importante que tengamos en cuenta todas esas bases teóricas que durante este proceso formativo ustedes han tenido, porque la adquisición de todos estos conocimientos pues nos van a permitir ejecutar nuestro trabajo de la mejor manera, más cuando hacemos un proceso monográfico o cuando hacemos un proyecto de investigación. Y bueno, en este encuentro web yo quería hacer un ejercicio muy dinámico en el cual ustedes eh, puedan tener un conocimiento acerca de qué es una monografía, pero también qué es un proyecto de investigación. ¿Por qué me veo en la necesidad de hacer este ejercicio? ¿Sí? Me veo en la necesidad de hacer este ejercicio porque en realidad yo he visto que en algunos estudiantes, no todos, dice la premisa, algunos estudiantes tienen, digamos que tienen algunas dificultades frente a saber cómo van a trabajar su proyecto de investigación o su monografía o su trabajo de grado, así lo estamos llamando. Entonces yo sí quiero hacer como este paréntesis antes de comenzar, pues como quien dice, con lo profundo de un protocolo de un trabajo monográfico, un protocolo de proyecto de investigación. Miren que, como ustedes pueden visualizar en la pantalla, un proyecto de investigación y una monografía, yo les he hecho como el ejercicio de hacer como este cuadro comparativo para que ustedes puedan revisarlo. Y es que si ustedes vislumbran la presentación, los dos, tanto el proyecto de investigación como la monografía, debe tener un título, ¿sí? Cuando se les pedía en la primera actividad a cada uno de ustedes, se les solicitaba digamos que un anexo, ¿sí? En el cual ustedes debían presentar el título de la propuesta de investigación, por eso se llama propuesta, ¿sí? Eh, había que, digamos, enfrentarnos ya, como quien dice, con todo el trabajo que habían hecho en Seminario 1, ¿sí? Entonces, el título dentro de un proyecto de investigación, como ustedes lo ven, problematiza y plantea un problema de entrada. Profe, pero en la monografía también. Obviamente que en la monografía plantea un tema de interés o un tema de exploración, que también es un problema objeto de estudio, ¿sí? ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es mi campo de estudio? ¿Sí? Miren que los dos tienen una pregunta orientadora, un interrogante, ¿sí? Y en el proyecto de investigación podemos vislumbrar que la pregunta orientadora es un problema de investigación que requiere un planteamiento específico. Y en nuestra monografía es un interrogante que a nosotros nos va a guiar la revisión bibliográfica y explica el interés que tiene el estudioso por el tema de exploración. Miren que en los dos hay ciertas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que nosotros podemos identificar, ¿sí? De lo que ustedes pueden haber escuchado en este preámbulo de este encuentro web. A mí me gustaría escucharlos un poco. ¿Qué es lo que ustedes miran de diferente entre un proyecto de investigación y una monografía? Los escucho. Profe, buenos días. Pues
como bien lo sabes, que con mi tema de investigación, pues tuve ese inconveniente de por ser homologado, pues vi el seminario uno ya años atrás, entonces pues ya como tú me lo planteaste, ya estoy haciendo todas las correcciones. Entonces, en este caso, profe, que voy a describir pues todo el planteamiento desde la ética filosófica, teniendo como referente a Marco Aurelio, entonces empiezo a explorar que el tema que estoy desarrollando se adecua más a la monografía, teniendo en cuenta pues la distinción que existe entre estos componentes de la pregunta orientadora y el título como tal. Entonces empieza uno como a dar esos pequeños pasos para aproximar más bien todo el trabajo que uno está realizando, y en este caso pues todo lo que alcanzo a leer aquí en la presentación pues se adecua más a la monografía. Ese es un punto muy importante, ¿sabes? Que cada uno pueda identificar qué es lo que yo quiero hacer. Yo siempre les he dicho, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por dónde voy? ¿Por qué camino? Y eso es lo que nosotros hacemos tanto en Seminario 1 como en Seminario 2. Los caminos, nosotros les damos la ruta, los caminos, las vías por donde ustedes pueden ir trabajando, ¿sí? Y miren que una monografía es un trabajo que tiene un objetivo muy específico y lo que vamos a hacer en él es exponer y analizar de manera profunda ese tema o asunto específico. No busca generar una investigación o digamos unos descubrimientos, sino más bien presentar toda esa información que ya es existente y que nosotros lo que vamos a hacer es hacer un análisis crítico sobre ella, ¿sí? En cambio, podríamos decir que dentro de un proyecto de investigación ya es como tal el propósito, digamos, es plantear esa problemática de investigación y desarrollar una propuesta para resolverlo o entenderlo mejor, ¿sí? En un proyecto de investigación el objetivo, digamos, es generar nuevo conocimiento mediante la aplicación de métodos científicos, ¿sí? Que es la observación, la experimentación, el análisis, ¿sí? Sí logramos entender un poco más. Miren que dentro de una monografía hay una cierta estructura específica, ¿sí? Siempre nosotros vamos a hacer una introducción, a una presentación del tema, una justificación. Obviamente va a haber un desarrollo, una exposición muy detallada y análisis de todos esos conceptos relacionados con el tema objeto de mi investigación o de mi indagación monográfica. Y obviamente al final va a haber una conclusión en la cual se realiza una reflexión sobre esos hallazgos y esas posibles implicaciones. Y al final, pues vamos a tener unas referencias bibliográficas. Dentro de lo que es el proyecto de investigación, obviamente hay un título, un resumen, una introducción breve del tema, unos objetivos, un planteamiento también del problema, una definición muy clara de la pregunta de investigación, que también eso lo hacemos en la monografía. Miren, más las diferencias como tal de estas dos entre monografía y proyecto de investigación, yo les digo que es el tiempo, porque en un proyecto de investigación yo puedo estar in situ, en una comunidad, ¿sí? En una institución, ¿sí? Como tal, haciendo un ejercicio de observación de indagación, ¿sí? Miren que tanto las dos van a tener unos objetivos muy claros, ¿sí? Que buscamos lograr, la meta a la cual vamos a llegar, obviamente un marco teórico de revisión, en este caso de la monografía, de teorías previas, de antecedentes relacionados. En el proyecto de investigación también vamos a hacer una revisión de algunas teorías, ¿sí? En las dos podemos ejecutar también algo que es bien importante y es una hipótesis, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Una metodología, obviamente en el proyecto de investigación vamos a hacer un cronograma, pero también en la monografía, ¿sí? Y también miren las conclusiones y las expectativas de los resultados. Pero más bien es el método,
¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la monografía nosotros lo que hacemos es una recopilación, una síntesis, un análisis de información de fuentes secundarias, de libros, de artículos, de investigaciones previas. Y dentro del proyecto de investigación implica, digamos, una metodología un poquito más activa, ¿sí? Donde vamos a recolectar datos primarios mediante de pronto experimentos, ya está las encuestas, van a haber entrevistas, van a haber observaciones, ¿sí? Y yo siempre les digo que en este proceso del estudio de la filosofía nosotros somos muy tendientes a hacer referentes monográficos, ¿no? Entonces, miren, ahí están las grandes diferencias. Miren. Los objetivos contienen un objetivo general orientado por el problema de la investigación y en la monografía es un objetivo general y único que responde al interés, pero también a la exploración de ese estudio, ¿sí? Miren, esas digamos que prácticamente son las diferencias. Ya dentro de lo que es el desarrollo del tema, como ustedes lo pueden visualizar, ¿sí? Acá sí requiere, como les decía, el marco teórico en el proyecto de investigación, pero también acá sí lo tenemos el marco teórico. Si acá referenciales, contextual, a veces es legal dentro de un proyecto de investigación, ¿sí? Porque si trabajamos con alguna institución, ¿sí? Y digamos que la metodología de investigación puede estar rigurosamente construida en una implementación más sistematizada, después de lo que yo hago la recolección, esa organización de los resultados. En cambio, en la monografía solo se describe el tema explorado, dejando un campo, digamos, abierto para futuras investigaciones. Por eso más es como el análisis, ¿sí? Y ya lo que yo les decía, que son las conclusiones y las recomendaciones. Yo quería hacer como estas grandes diferencias porque créanme que es muy importante porque en algunos casos he visto que los estudiantes de los seminarios, algunos tienen algunas confusiones y eso es normal. Cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio dinámico, pues sí, es normal todas esas confusiones. Miren que dentro de los resultados esperados dentro de una monografía, pues el resultado final es toda esa exposición profunda sobre ese tema, objeto de estudio, pero no se esperan, a veces se esperan nuevos descubrimientos, ¿sí? Pero más ese es el valor de análisis y de interpretación crítica de información ya existente, ¿sí? Por eso yo soy muy insistente en que nosotros tengamos un referente epistemológico, filosófico, ¿sí? Que trabajemos con ese referente filosófico, que tengamos claro ese objeto de estudio, que en este caso, ese campo de estudio va a ser o la filosofía ética, o la filosofía moderna, o la filosofía contemporánea, o yo ubico mi investigación dentro de la filosofía medieval, ¿sí? Y obviamente, o dentro de lo que es la filosofía de la tecnología. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esas son las grandes diferencias. Quería hacer como ese paréntesis para comenzar como este ejercicio, porque sé que no solamente ustedes estarán en este espacio acompañándome en la web, sino que también tendremos estudiantes que van a escuchar esta web, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el proyecto de investigación, pues digamos que, como les decía anteriormente, el resultado de aprendizaje es todo ese conjunto de respuestas, de conclusiones, de preguntas, ¿sí? Y se espera que generen datos obtenidos de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, ya tenemos claro cómo es ese ejercicio dinámico entre la monografía y el proyecto de investigación. Si estoy hablando de sociología, si hablo de arqueología, si estoy dentro de estas disciplinas, pues créanme que estas disciplinas son mucho más tendientes a ejecutar proyectos de investigación, más no monografías. Pero en nuestro quehacer académico filosófico, pues créeme que vamos a ejecutar este trabajo de análisis. Yo quisiera saber si quedó entendido y quedó un poco más claro el trabajo y que vamos identificando. A ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Yo estoy haciendo un proyecto de investigación o estoy haciendo una monografía? Quisiera que escucharlos un poco más frente a ello, para pasar ya al protocolo como tal.
Profe, yo más que la pregunta que estás haciendo, también quisiera pues hacerte otra, si de pronto ese es el espacio como tal. Y es, yo ya tengo claro que pues en cuanto al tema que estoy desarrollando de la ética filosófica, teniendo como referente a Marco Aurelio, pues es una monografía. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta, profe, ¿será que puedo pasarme o puedo relacionar, digamos, dentro de la ética como campo de estudio, puedo hacer como un paso, digamos, sutil hacia la estética también como tema de estudio? O sea, ¿puedo relacionar los dos temas de estudio o tengo que irme solamente con la ética? Porque la intención mía es introducir aspectos de la estética dentro de la ética, profe. Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque sí es importante que solo manejemos un campo de estudio, ¿sí? Por eso era importante el trabajo primero que tenían que hacer y de entrega inicial, porque en ese trabajo ustedes abordaban ese ítem. ¿Cuál es el campo de estudio? O yo voy a trabajar la estética o voy a trabajar la ética, porque si no ya sería un trabajo ya interdisciplinario, ¿sí? Entonces ya estoy trabajando dos. Mire, por eso es importante delimitar el problema, delimitar el objeto de estudio, porque es que yo no puedo solamente estudiar la ética, ¿sí? Porque la ética tiene varias ramas, ¿cierto? ¿Cuántas ramas tiene la ética? ¿Cuántas ramas tiene la ética? Díganme ustedes que han estudiado en este espacio de filosófico, de todo este componente filosófico, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, la filosofía pues, se ocupa del estudio de los principios, de las normas, que guían todos esos comportamientos humanos, la ética, ¿cierto? Pero dentro de esa ética que yo voy a trabajar está la ética normativa, ¿sí? Que se ocupa de establecer todos esos principios, esas normas que deben guiar las acciones humanas, ¿cierto? Busca responder las preguntas que debemos hacer, cuál es la acción correcta, ¿sí? Pero dentro de esa ética, digamos, dentro de esa ética está la ética, el deontologismo, que es la ética del deber. Está el utilitarismo, que es la ética de la maximización del bienestar, y está la ética de la virtud centrada en el carácter moral. ¿Sí se dan cuenta? Mire, luego está la metaética, ¿sí? Que examina la naturaleza de los juicios morales y los términos éticos que se preguntan por el significado de los conceptos de bueno, si es malo, del deber, de la justicia, que existen valores morales, ¿sí? Que si son objetivos o que si son subjetivos, ¿sí? Mira cómo ya me estoy, ¿sí? Mira todo el trabajo que tendría que yo hacer si yo no delimito mi campo de estudio. ¿Sí? Está también la ética aplicada, que se centra en la aplicación de los principios éticos de los problemas específicos en diferentes áreas de la vida humana. Está la ética descriptiva, que se ocupa de estudiar y describir las creencias y las prácticas morales de las personas sin emitir juicios. Está la ética de la virtud, ¿sí? Miren todo el compendio. Entonces, miren todo ese compendio que ustedes pueden vislumbrar frente a una sola disciplina. ¿Sí? Está la ética de la virtud, les decía, que se enfoca en el carácter y las virtudes personales en lugar de las reglas o en las consecuencias de las acciones. Digamos que más la ética de la virtud lo que se enfoca en promover todo ese desarrollo de un buen carácter moral. Sí, eso no lo decía Aristóteles en las enseñanzas de los filósofos como Aristóteles, que definían cómo las virtudes o los hábitos lo llevaban a uno a una vida plena, ¿sí? Entonces, mira, es un campo bastante grande. Está la ética del deber que les decía, pues la deontología, está el utilitarismo, la ética feminista, que ahora en estos tiempos está muy de moda, donde aborda cuestiones éticas desde una perspectiva feminista, cuestionando pues todas esas normas tradicionales que pueden haber favorecido en un tiempo a los hombres y promoviendo la igualdad del género en el ámbito moral, ¿sí? Entonces, mire, está también la ética relacional, ¿m?
que se enfoca en las relaciones interpersonales y las responsabilidades morales que surgen de la, digamos, de la interacción con otros, ¿sí? Entonces, profe, yo voy a abordar un poco acerca de la ética, pero voy a indagar la empatía o voy a indagar el término de solidaridad o el cuidado de sí, ¿sí? Entonces, miren cómo yo ya voy enfocando mi trabajo y por eso ustedes pueden vislumbrar ahí ese protocolo que debe tener un proyecto de investigación o una monografía. Yo lo primero que tengo que observar es el problema, ¿sí? Luego del problema, hago o realizo o diseño mis objetivos. Luego mi justificación, yo le llamo así el diseño administrativo, que es como esa metodología, cuál es la metodología que voy a trabajar y los marcos de referencia. Yo quisiera saber si quedó claro la explicación de el campo de estudio y el objeto de estudio, cómo yo lo voy delimitando un poco más. Y desde cuando yo leo, cuando yo estoy leyendo cada uno de sus trabajos y sus propuestas, yo digo, bueno, aquí el estudiante está muy claro, tiene su objeto de estudio muy claro, tiene su campo de estudio muy claro, ¿sí? Siempre casi la mayoría, por eso es el ejercicio que nosotros estamos haciendo en este momento con esta siguiente actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quise llevarlos a que ustedes puedan verificar algunas monografías que algunos de nuestros egresados, ya colegas, han realizado. ¿Sí? Entonces, así les va a permitir como orientarse también un poco leyendo esas monografías y vislumbrando de qué manera ellos han trabajado. Han trabajado un concepto, han trabajado algunas perspectivas, han trabajado ciertas ramas de la filosofía, la epistemología, el cuidado de sí, han hecho, digamos, un resumen de algún documento de Foucault o de Wittgenstein o de alguno de los autores filosóficos que han sido muy importantes en la vida y la evolución del ser humano. ¿Sí? ¿Queda clara la explicación? ¿Quedaste con algunas dudas? Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, pues como te digo, cada vez que escucho tus valiosas palabras, pues empiezan a surgir más preguntas y pues no quiero extenderme mucho, profe, pero tengo una en específico. Tú sabes que yo estoy bien trabajando la ética filosófica y estoy pues trabajando en sí la autodisciplina de Marco Aurelio, que tal vez tengo como un poquito, llamémoslo como un miedo académico de que de pronto esa autodisciplina se vaya a confundir con algún tema relacionado con la autosuperación o todo este tema que trabajan los coaches, ¿cierto? Bueno, al hablar de esta ética filosófica, profe, pues acá en mi escritorio tengo el libro de la ética nicomaquea, de las meditaciones de Marco Aurelio, tengo el libro de la voluntad y la representación en el mundo de Schopenhauer, que también puedo hablar un poquito. Te hago la misma pregunta ahorita, profe, ¿puedo en este tema ético relacionar varios autores o también existe esa delimitación en que no me puedo pasar de la ética a algunos conceptos de la estética, profe? Mira, yo te había dicho que sí lo podemos hacer, claro, porque ellos nos van a aportar, pero ¿cuál es tu tema objeto de estudio? Profe, la ética, la ética y la autodisciplina, profe. O sea, tú vas a indagar acerca del concepto de la autodisciplina. Sí, profe, desde la ética pues de Marco Aurelio en su libro de las meditaciones. Ya. Si te das cuenta que tú ya tienes claro ya tienes claro el autor, ya tienes claro el referente bibliográfico, pero entonces tú podrías hacer una comparación o podrías en un momento, podrías realizar, digamos, como los aportes que los mismos autores pudiesen hacer frente a lo que tú estás trabajando, ¿sí? Sí, sí podríamos revisar, pero que no se salga del tema objeto de estudio, que te aporte al tema objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo,
Si, no sé, quiero rescatar el concepto de la virtud, de lo real, digamos, de lo verdadero, perdón, de lo duradero, ¿sí? Entonces, la virtud está alineada un poco con la razón. Entonces, ¿quién de los autores podría soportar o estructurar lo que yo estoy indagando con Marco Aurelio? ¿Sí? Entonces, ahí podríamos hacer unas indagaciones mucho más profundas, pero que nos permitan avanzar en pro de que la temática, ¿sí? Es que no solamente podemos quedarnos con un solo autor, ¿sí? Porque como nosotros vamos a dialogar frente al concepto de la autodisciplina, ¿sí? Entonces, también podría mirar a uno de los estoicos, volver a mirar a uno de los estoicos que reseñen o que enseñen, ¿sí? Que también debemos centrarnos en esas serenidades, en qué es lo que podemos cambiar, en esas cosas externas, ¿sí? No sé, ese sería como digamos, la interpretación que yo hago de lo que tú quieres abordar, ¿sí? Pero que aporte, que estructure, ¿sí? Más no que desvirtúe lo que tú estás realizando o tu tema objeto de estudio. ¿Sí me hago entender? ¿Mm? Sí, claro, profe, perfectamente, claro que sí, profe. Claro, nosotros sí podemos hacer este ejercicio, ¿sí? Pero ¿qué aporte dentro de lo que es la reflexión, digamos, de la autodisciplina, de lo que nos habla Marco Aurelio, de la importancia de la introspección y la reflexión diaria para cultivar? Yo te hablaba de lo del autocontrol, porque él habla mucho acerca de eso en la obra de Meditaciones, pues muestra cómo esos intentos por corregir sus propios defectos y mantener la serenidad ante las dificultades. Pero entonces, ¿qué otro autor me puede aportar a lo que yo estoy indagando? ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señora, claro que sí, profe. ¿Entendido? Bueno, porque es que la ética filosófica de Marco Aurelio está influenciada por el estoicismo, ¿sí? Y digamos que esta también invita a vivir una vida basada en la razón y la virtud, en la aceptación del destino y la serenidad frente a todos esos desafíos. Entonces, ¿cuáles de los autores podrá ser Kant? Kant podría ser el que me podría también, ¿por qué? Porque es que la bibliografía. Recuerden que en la bibliografía debe haber un porcentaje de digamos, de referentes bibliográficos, ¿sí? De los cuales yo me voy a soportar también, ¿sí? Entonces citamos a Cano, citamos a Marco Aurelio también, pero también a otro de los autores que hablen acerca de mi tema objeto de estudio. Y eso ya lo miras prácticamente en lo que es la metodología. Bueno, sigamos, ¿no? Yo les decía que dentro de un marco de referencia, pues siempre hay que tener, esto se llama el estado del arte. Eso lo van a ver más adelante, que es como, digamos que es como, el marco de referencia es como todo esta parte administrativa, la llamo yo, en la cual vamos a encontrar un marco teórico, un marco conceptual, un marco histórico, y yo les decía para los proyectos de investigación, cuando trabajamos con algunas instituciones, pues el marco legal, ¿no? Dentro de ese estado del arte, pues nosotros tenemos que tener en claro, y no solamente para la monografía, sino también para nuestro proyecto de investigación, esos antecedentes de la investigación, ¿sí? En qué estado se encuentra mi objeto, problema de investigación, mi objeto de estudio, en cómo yo puedo generar mi investigación documental, qué producción investigativa, teórica o metodológica hay, y cómo enriquezco la investigación y evito repetir investigaciones realizadas o monografías realizadas. Entonces, ahí es donde viene lo que es el estado del arte, ¿sí? Donde también se llama antecedentes de la investigación o revisión bibliográfica. Y para nosotros, los estudiosos de la filosofía, pues esta parte es muy importante porque los referentes bibliográficos los podemos ejecutar a partir de todo ese compendio de trabajo que hemos realizado.
¿sí? ¿Qué es? Pues es una investigación documental a partir de la cual nosotros podemos recuperar todo ese conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio, ¿sí? ¿Y qué busca? Pues determinar ese estado en el que se encuentra, ¿no? ¿En qué se encuentra este problema objeto de estudio que yo tengo? A partir de este punto, ¿no? Eso quería como trabajarles un poco acerca de las fuentes, ¿sí? Los textos, los autores que han trabajado, y ahí va tu pregunta, la pregunta anterior, ¿sí? Ah, pero profe, ¿yo puedo hablar a otro autor? Claro que sí, pero que respalde, ¿sí? Que respalde todo este compendio de ejercicio indagatorio que estamos realizando. Miren que siempre va a responder a una pregunta, ¿y en qué momento se encuentra mi indagación, mi monografía, y en qué relación del problema a investigar? ¿Mm? Entonces, ¿qué implica? Lo que todos los filósofos tenemos que hacer, leer, analizar y seleccionar algunos términos o aspectos que nos vayan a servir como referente para mi monografía o para futuras investigaciones, ¿no? Eso, digamos que en eso se centra, ¿sí? El estado del arte, y es que nos va a permitir enriquecer la investigación, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? Para evitar repetir esas investigaciones ya realizadas, y obviamente esta es la parte más importante porque amplía el conocimiento sobre el problema. ¿Mm? Miren, contenidos, investigaciones realizadas del mismo tema o similar, porque tenemos que tener unos referentes, ese tratamiento que se le ha venido dando al problema o al fenómeno que ustedes están abordando, ¿sí? ¿Qué se debe consultar? Pues tesis, aquí es bien importante, y por eso es que yo los llevé a hacer este ejercicio de identificar cada uno de los ítems de las monografías que nuestros colegas o nuestros compañeros egresados pues han realizado, ¿sí? Tesis o trabajos de grado, publicaciones académicas, artículos, y los elementos que debemos tener en cuenta son los métodos y las técnicas utilizadas, las concepciones teóricas usadas. Mire, hay una investigación de la señora Margarita Rosa de Francisco. Ah, miren, ella tomó este tipo de metodología, ¿sí? Estos fueron los resultados que ella obtuvo frente a ese trabajo monográfico o ese proyecto de investigación que vamos a realizar. Por eso es importante, era importante conectarse un momentico a esta web, porque digamos que está totalmente anclada al ejercicio que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Eso es lo que estamos revisando. ¿Sí? Procedimiento para redactar los antecedentes. Entonces, yo lo que hago es buscar y organizar la información. Entonces, luego había creo que ahorita vamos a tener un CIPAS, perdón, en el anterior CIPAS hicimos el ejercicio con el profe Giovanni del uso de las bases de datos, ¿sí? Cómo se las debe organizar las investigaciones nacionales e internacionales. Creo que el profe Giovanni fue muy enfático en ese ejercicio de CIPAS, en la réplica también, la volvimos a realizar. Por eso es muy importante estos espacios, tanto las web como los CIPAS, porque todo está, digamos, anclado a que ustedes refuercen todo este trabajo que se viene realizando en cada uno de los cursos. Luego, lo que hacemos es sintetizar esa información, ¿sí? Resumir tanto metodología como esas bases teóricas, como esos resultados, y luego ya hacemos la redacción de los antecedentes. Yo les decía, mire, yo tengo un cuadrito de resumen de los antecedentes que siempre se utiliza. Autor y año, la fuente, los objetivos, el diseño, ¿sí? La muestra, la localización, sobre todo la muestra cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, y cuáles fueron esos instrumentos que utilizaron para hacer ese ejercicio de recolectar esa información. Estos instrumentos, casi la mayoría, digamos que son tendientes mucho para los proyectos de investigación, ¿sí? ¿Cuál fue mi instrumento de recolección de información dependiendo de mi metodología? Bueno, es como un ejemplo que yo les traje para que
vamos haciendo este ejercicio de lecturas para que todas esas lecturas que nosotros estamos haciendo, pues no se queden ahí en anotaciones, sino que vamos haciendo como ese resumen indagatorio para que todo se confabule con fortalecer el trabajo de grado. Bueno, ahora sí quiero... Tutora, qué pena, con permiso, dígame. qué pena, tutora. Es que tenía una pregunta respecto al cuadro anterior. Para el diseño de una monografía, ¿en qué ítems variaría o cuál sería la información que debería contener? Mira, el autor y el año va a ser igual, ¿sí? En la fuente, obviamente, de donde tú sacas, si es una monografía, si es una tesis, si es una revista, si es un capítulo del libro, ¿sí? Los objetivos también, porque cuando uno lee una tesis, pues esas tesis o esas monografías o esos artículos o esos artículos de revista, pues van a tener unos objetivos específicos o unos objetivos generales. Todos, obviamente, apuntan a ese objetivo general. El diseño, por ejemplo, mirar el diseño metodológico. Si yo estoy haciendo una monografía, ¿cuál fue, digamos, la ruta que realizó ese estudio que estoy leyendo y voy colocando ahí? La muestra y la localización, por eso les digo, esta digamos que prácticamente nosotros la podríamos obviar, ¿sí? En la monografía. Y los instrumentos también, pero los resultados no. ¿Sí? Porque esos resultados son tendientes a ser resultados más reflexivos, ¿sí? Más de síntesis de todas esas teorías cuando nosotros estamos haciendo una monografía. ¿Entendido? O sea, estos dos los podríamos omitir en la monografía, pero no los podemos omitir en un proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, perfecto, Bueno, tutora, gracias. Bueno, yo quiero adentrarme un poquito a lo que vamos a trabajar en el curso. Miren, este curso de Seminario 2 está diseñado prácticamente para que ustedes puedan realizar su objetivo general, sus objetivos específicos, generar una hipótesis y una justificación. Ya con el profe Luis, allá van a hacer lo que es lo anterior visto, que es el estado del arte, generar antecedentes, ¿sí? Pero en este seminario 2 nos vamos a enfocar en diseñar nuestra hipótesis, perdón, en nuestros objetivos y nuestra justificación. ¿Cuál es el objetivo del curso? Que ustedes puedan ya haberlo diseñado, puedan diseñar todos estos tres elementos que son muy importantes para una monografía, pero también para un proyecto de investigación. Y la hipótesis es un producto de esa experiencia, así como lo está mostrando en la diapositiva, es ese producto de la experiencia y del conocimiento inicial que se tiene de lo que yo quiero investigar. ¿Sí? Si yo quiero investigar acerca de la ética filosófica de Marco Aurelio, que está influenciada pues, por el estoicismo, ¿sí? Entonces, tengo que generar una hipótesis frente a esa ética filosófica de Marco Aurelio. Miren ahí lo que les está explicando. ¿Qué es la hipótesis? Y prácticamente que digamos etimológicamente viene del griego hipo, que es debajo, y tesis, que es posición, ¿sí? Y es que es una explicación provisional que permite establecer todas esas relaciones y esas explicaciones temporales, ¿sí? Temporales. Por eso digamos que también puede ser un enunciado, ¿sí? Que siempre la asociamos con esos fenómenos de nuestro objeto de estudio o de nuestra problemática. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo yo la debo diseñar? Como un enunciado afirmativo, ¿sí? Yo creo que esto sucede porque sí, entonces eh, también también ahí yo les coloqué un ejemplo para que ustedes puedan revisar, ¿sí? Un ejemplo y los elementos o las unidades de análisis
que nosotros, digamos, podemos hacer dentro de lo que es la formulación de la hipótesis. Yo siempre les digo, mire, hay unas características principales de lo que es una hipótesis. Primero, pues, que debe ser verificable, ¿sí? Que pueda comprobarse, ¿sí? Que pueda comprobarse a través de la lectura, de la experimentación, de las observaciones, de los hechos reales, ¿sí? Y yo siempre les digo, mire, la hipótesis es muy pequeña, es una proposición o una suposición que se formula como una posible explicación o respuesta a un problema o una pregunta de investigación. En términos pues, muy simples, yo podría decir que es una predicción que yo hago, ¿sí? Que se hace o que yo hago antes de realizar ese estudio y que puedo yo comprobarla o que puedo refutarla a través de toda esa recopilación de datos y de ese análisis de datos. ¿Sí? Ya al final diré, ve, ¿fue cierta mi hipótesis o no? Por eso puede ser refutable, puede ser verdadera o también puede ser falsa. Yo aquí les traje un ejemplo. Si alguien me la puede leer, yo les agradezco. El ejemplo dice, el autoconcepto tiene una relación positiva con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Miren, los elementos. Ahí pueden mirar. Yo estoy haciendo un proyecto en la cual estoy indagando acerca del autoconcepto, ¿sí? La influencia del autoconcepto que tienen los estudiantes universitarios, ¿sí? En ese rendimiento académico. Miren mi unidad de análisis. La primera son los estudiantes universitarios. Mis variables están el autoconcepto y el rendimiento académico, ¿sí? Y un término lógico que se expresa como relación positiva, ¿sí? Mire, y están, esa es mi hipótesis, ¿sí? El autoconcepto tiene una relación positiva. Yo siempre les digo, o la entrecomillo, o la pongo acá como, perdón, como una pregunta, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, traten de hacerse como la pregunta. ¿El autoconcepto tiene una relación positiva con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios? ¿Será que es cierto? ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, cuando vayan a diseñar esa hipótesis de su trabajo de investigación o de su intención investigativa, genérenla así, de esta manera. Pero reconociendo esos elementos como las unidades de análisis y esas variables y también el término lógico que nos permite hacer y diseñar la ruta. No es difícil, es simplemente es un enunciado. Miren, yo aquí, yo no les he estado compartiendo la totalidad de la pantalla. Bueno, miren, aquí están las funciones y las características de las hipótesis, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuáles son las funciones de una hipótesis y qué características debe reunir esa hipótesis? Pues primero, como les decía, son explicaciones muy tentativas de la relación entre dos variables, ¿sí? ¿Cuál es esa función? A mí como investigador me va a permitir guiar con orden lógico una ruta, proporcionar explicaciones, apoyarme con pruebas y teorías y sugerir teorías, ¿sí? ¿Y qué características debe tener? Referirse primero a una situación real, objeto de estudio o problema. Sus variables deben ser comprensibles, precisas y concretas, y las variables deben definirse conceptual y operacionalmente. Esa relación entre esas variables deben ser claras, ¿sí? Las variables y sus relaciones deben ser también observables, y otra de las cosas que sí es claro, que deben ser medibles, ¿sí? Debe ser específica, debe ser clara, concreta, con hechos reales, de manera que se pueda probar de forma objetiva, ¿sí? Es decir, debe ser posible de demostrar, ¿sí? Por ejemplo, una hipótesis es falsa mediante las pruebas o las evidencias que tengamos nosotros en contra después de hacer la indagación, ¿sí?
deben relacionarse con técnicas disponibles para probarse, ¿sí? Entonces, miren cómo las hipótesis vinculan dos o más variables. Siempre yo les digo, tienen que tener mucha atención en cuanto a qué variables yo puedo tener. Entre dos es consecuente en una hipótesis, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, miren. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, digamos, cuando estoy hablando del método científico con los conceptos de las hipótesis? Los elementos son los conceptos. Por ejemplo, son todas esas abstracciones sobre algunos aspectos de la realidad, ¿sí? Y la hipótesis, como les decía anteriormente, es esa proposición que puede ser puesta a prueba para determinar si es falsa o verdadera y si es válida, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo un proyecto de investigación, una monografía, hay unas etapas muy claras, ¿sí? Y una de las etapas que ya ustedes ya pasaron por ellas, ¿sí? En seminario 1 es el planteamiento del problema. Eso ya esa primera etapa de observación, de reconocer el problema, ya lo realizaron. Sé que a algunos les falta. Sé que algunos no pasaron por seminario 1. Sé que algunos están todavía en este proceso. Pero el planteamiento del problema es muy importante. El planteamiento del problema tiene unos elementos muy claros, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos muy claros? Justamente, cuando yo les hacía la realimentación, yo les decía, cuando yo leía cada uno de los textos que ustedes envían de la actividad inicial, yo les decía, bueno, hay algunas cosas que son muy rescatables. En este caso, cuando nosotros escribimos un planteamiento del problema, nosotros definimos el tema o definimos esa situación que se va a indagar, ¿sí? En esa etapa se debe identificar ese problema específico. Yo sé que había problemas que son supremamente suntuosos, les decía yo, porque es que ellos quieren hacer todo, ¿sí? Pero no podemos hacerlo, tenemos que delimitar de la mejor manera, ¿sí? Eso, en esto sí quiero ser clara porque la descripción, digamos, que yo les decía que tiene unos elementos muy claves. Yo les decía, mire, en el primer párrafo, en el primero identifico el problema, ¿sí? Entonces, yo voy describiendo claramente y detalladamente qué es lo que voy a indagar, ¿sí? Se explica qué está sucediendo, por qué lo voy a investigar, ¿sí? No sé, pues, por ejemplo, si yo quiero indagar acerca de las redes sociales y de los adolescentes y ese uso excesivo, pues un ejemplo sería el uso excesivo de redes sociales entre los adolescentes, ha aumentado en los últimos años, lo que podría estar afectando en su rendimiento académico. Y bueno, y sigo describiendo y sigo haciendo ese proceso de identificación. Ya en la segunda parte yo les decía, tenemos que contextualizar el problema, ¿sí? Debemos dar dentro de un contexto un poco más amplio, explicando dónde, cuándo se presenta, cuáles son los factores que están involucrados, información, antecedentes, estudios previos o investigaciones realizadas, ¿sí? Si yo estoy hablando del mismo problema del uso excesivo de las redes sociales, ¿sí? Un ejemplo podría ser, los estudios previos han sugerido que la distracción de las redes sociales, no sé, pues reduce como la concentración en las tareas escolares, pero no se ha investigado en profundidad. Y yo sigo haciendo mi redacción, ¿sí? Investigando con profundidad cómo este fenómeno impacta o cómo este fenómeno ha afectado a la adolescencia en nuestra comunidad educativa, bueno, y sigo haciendo este ejercicio. Y luego yo les decía, bueno, luego de contextualizarlo, debo dar una justificación pequeña. Explico por qué es importante este problema, objeto de estudio que yo quiero indagar, que ahí puede incluir pues la parte social, en este caso si estoy haciendo un proyecto de investigación, la parte económica, si estoy haciendo un proyecto académico, todas las lecturas científicas y cómo la investigación o la monografía contribuye a resolver y que yo comprenda un poco mejor ese trabajo, ¿sí?
Miren que no es difícil, es simplemente sentarse y como les decía, es un compromiso. Es un compromiso bien importante lo del planteamiento. Luego la formulación de la hipótesis, que ya es como una segunda etapa, que eso lo vamos ahorita estamos diseñando como los objetivos, la formulación de la hipótesis, hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar ese problema y el diseño de experimentos, bueno, para la comprobación de la hipótesis. Entonces ya más bien es como que ya lo hacemos más adelante, ¿sí? Y comprobamos con las leyes, con las teorías, ¿sí? Con toda esa recolección de información que hacemos a partir de esas hipótesis, cómo la vamos a confirmar. Mira, aquí estaba como un pequeño resumen de los objetivos, ¿sí? Y de los elementos constitutivos del problema de investigación. Este es bien importante porque recuerden que si no tenemos claro el problema de investigación, pues que la pregunta no estará bien y cuando los docentes, ustedes sustentan y nosotros los docentes revisamos los objetivos, el problema de investigación, la pregunta de investigación deben estar muy claros. Si no hay claridad en los objetivos, si no hay claridad en el problema de investigación, créanme que es muy difícil que el estudiante pueda seguir esa ruta indagatoria. Porque yo veía que hay unos temas importantes, porque la investigación es de lo que a mí me gusta, o sea, lo importante es que ustedes indaguen acerca de lo que les apasiona también. Yo les decía, no indaguen de lo que yo no estoy cómoda con lo que he leído, cómodo con lo que yo he leído. Si a mí me gusta la fenomenología, pues me voy por el lado de la fenomenología. Si quiero leer a Wittgenstein, lo hago. Si quiero leer a Marco Aurelio, si quiero profundizar con Aristóteles, si quiero profundizar acerca de la ética aplicada, ¿sí? Entonces, ya es todo lo que ustedes quieran en realidad forjar de contenido y que les apasione. Ese es un punto muy crucial, porque algo que no me guste no lo puedo indagar, ¿sí? Algo que sienta pasión por él, ¿sí? Y mire que el problema de investigación sí es bien importante. Mire, tiene el planteamiento del problema, estos son los elementos constitutivos que yo les decía anteriormente, sino que ya, digamos, están acá resumidos en este cuadrito, que son la descripción del problema, sus elementos. Yo siempre les digo, mire, de lo general a lo particular. Presentación de los elementos que intervienen, que también yo les dije, que es el problema y su relación con causa-efecto, y la consideración de las teorías empíricas, que en este caso es la justificación. La formulación del problema debe hacerse a través de preguntas claves, en este caso población, espacio y tiempo, cuando trabajamos en un proyecto de investigación, cuando trabajamos in situ en la población con sujetos que vamos a observar. ¿Sí? El espacio es donde ocurre el problema y el tiempo, pues el periodo dentro del objeto de estudio. ¿Sí? Pero en este caso, esta parte es más tendiente al proyecto de investigación. Y aquí venimos a lo más importante, que son los objetivos de la investigación, ¿sí? Entonces, aspectos que debemos evitar en la redacción, y es lo que vamos a diseñar en esta fase. No podemos confundir los objetivos con actividades. Eso es bien importante para que ustedes lo tengan claro. No agregar un objetivo de investigación para qué o con el fin. Siempre yo algunos objetivos los he leído así. Cuando redactan los objetivos, yo los he leído así, con el fin de, pero yo digo, pero con el fin de no, porque si es un verbo en infinitivo, ar, ir, ¿sí? Ya viene como el concepto y el contexto, ¿sí? Esto, digamos que eso es una terminología que yo tengo para que el estudiante no se me vaya por otro lado, ¿sí? Por eso les digo, no se pueden confundir los objetivos específicos con logros, ¿sí? Y el objetivo general debe estar claro y preciso. Y el objetivo general es una declaración clara de lo que se espera lograr con la monografía o de lo que se espera lograr con la investigación, ¿sí? Por ejemplo, sigo con lo de las redes sociales. Analizar el impacto del uso excesivo de redes sociales en el rendimiento académico de los adolescentes.
Y los objetivos específicos de ese ejemplo que les estoy dando son esas metas concretas desglosadas para ayudar al objetivo general. ¿Mm? Para ayudar al objetivo general. Entonces, no pueden confundirse, tengan claro eso. ¿Sí? No sé, otro ejemplo es evaluar el impacto del estrés laboral, de la salud mental de los empleados del sector. Bueno, esto ya es como para un proyecto de investigación en el sector tecnológico. ¿Mm? Y si yo, por ejemplo, estoy trabajando en, no sé, a ver, ¿qué les digo? Si estoy trabajando, analizar el impacto del uso excesivo de las redes sociales, bueno, en ese rendimiento académico de los adolescentes, los objetivos específicos, como son esas metas concretas y desglosadas, un ejemplo podría ser, mire el verbo, determinar el tiempo promedio que los adolescentes pasan en las redes sociales durante la semana. O también puede ser evaluar, ¿sí?, la relación entre, por ejemplo, el tiempo de uso de redes sociales y las calificaciones escolares de los adolescentes. Porque esos dos, tanto el determinar como evaluar, a mí me van a permitir llegar a ese objetivo general que es analizar ese impacto del uso excesivo de las redes sociales en el rendimiento de los chicos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esos objetivos deben ser muy claros, ¿sí? Y, como les decía, no confundir los objetivos específicos con logros. Y ya para culminar, digamos que ya la importancia, porque ya son las 11:16, no me había dado cuenta, me robé unos minutos al principio, pero se los estoy volviendo a incorporar dentro de estas explicaciones. Y la importancia de la justificación de la propuesta de investigación o de la propuesta monográfica. Y lo que vamos a hacer es, digamos, argumentar en función de la contribución. ¿Cuál es la contribución que yo voy a hacer? Porque recuerdo, en este curso de seminario 2 realizan hipótesis, objetivos y justificación. Ya con el profe Luis, ya realizamos como el estado del arte, la metodología, van a revisar. Entonces, vamos paso a paso. Mire que antes del seminario 2 estaba todo inmerso, estado del arte, no. Entonces, nosotros lo que decidimos hacer en los 4 seminarios es decir, bueno, no bullonemos y acomodemos al estudiante con todo, no. Vamos paso a paso para que el estudiante pueda hacer de la mejor manera su trabajo de grado. Y vamos poco a poco, porque este ejercicio no es de, si somos muy juiciosos, seminario 1 va 4 meses, seminario 2 4 meses, si somos juiciosos, yo creo que cuando ya presentemos con el profe Yuri, créanme que el trabajo ya prácticamente está terminado. Ya con el profe Yuri lo que hacen es ya los capítulos de la monografía, los capítulos del proyecto de investigación. Dentro de la importancia de la justificación, una, el fortalecimiento de la disciplina donde se ubica. Y allí quiero ser muy enfática, ¿sí? Porque eso es lo que usted quiere dar a conocer, eso es lo que usted va a defender en su trabajo de grado, ¿sí? Esa disciplina filosófica de su objeto de estudio y su campo de estudio. En la solución del problema, en el desarrollo de la propuesta, cuando aborda usted un problema que es de interés personal y al servir de base para el desarrollo de otras investigaciones. O sea, esos puntos, esos 5 puntos son muy claves cuando usted va a redactar la justificación. Estos deben estar ahí, ¿sí? ¿Cómo contribuyo a la solución del problema con mi trabajo? ¿Sí? ¿Cómo va el desarrollo de esta propuesta? ¿Cómo abordo un problema que es de interés personal? ¿Sí? Y al servir, obviamente, este trabajo para otras investigaciones. Como yo les decía, en la monografía uno deja
en la monografía uno deja abierto a la discusión, a la refutación, ¿sí? De ese tema que ustedes han planteado, ¿sí? Entonces, miren que la justificación tiene unos componentes también muy importantes y la importancia del tema es crucial. Se explica por qué es relevante el tema, tanto en el contexto filosófico, en el contexto cultural, ¿sí? Ustedes deben demostrar que el tema abordado tiene una implicación significativa en ese campo de estudios tomado. ¿Mm? Sí, no, pero si yo tomé la ética, pero la estética, no. No, debemos centrar, delimitar. Recuerden que entre más delimitado nosotros tengamos nuestro problema, objeto de investigación, créanme que el trabajo se nos va a hacer un poco más fácil, ¿sí? Y la contribución al conocimiento, ¿sí? Resaltar qué nuevo conocimiento, qué es lo que yo voy a obtener, cómo es el estudio, cómo lo complemento, ampliar esa información existente en el área de investigación, ¿sí? Todo esto, digamos, nos trae la justificación. Ese impacto teórico, ¿sí? Los resultados de mi investigación, de mi monografía, ¿sí? Enfocarse, como les decía, en esos beneficios que pueden generar hacia la comunidad académica. Entonces, si yo sigo con el ejemplo, si estoy investigando sobre el impacto de las tecnologías y digitales y bueno, en la educación, justifico mi estudio explicando cómo esos resultados pueden ayudar a mejorar las metodologías de enseñanza, ¿sí? Entonces, digamos que toda esta relevancia que tendrá el tema, entonces involucra mi monografía, lo que abordo, el problema actual dentro de esta sociedad, dentro de la cultura, dentro del campo filosófico, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante que lo deban incluir dentro de la justificación. ¿Entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Miren, aquí les hago un abordaje. Esto lo tomé de Hernández Sampieri. Es un abordaje pequeño de un ejemplo de qué es lo que tiene que tener una justificación y qué es lo que evalúan cuando nosotros justificamos, porque esa es una parte bien y fundamental cuando nosotros socializamos nuestra monografía o nuestro proyecto de investigación. ¿Sí? Como la estamos justificando. Entonces, ¿qué tan conveniente? ¿Para qué sirve? La relevancia social que les decía anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad, para la comunidad educativa filosófica? ¿Quiénes son los que se beneficiarán en los resultados de investigación en cuanto a un proyecto de investigación si trabajamos in situ en una comunidad? Las implicaciones prácticas, cómo me ayuda a resolver el problema real, tiene implicaciones en una amplia gama de problemas prácticos, filosóficos, ¿sí? Se llenará algún vacío de conocimiento, aporto, ¿sí? ¿Qué podrá generalizar los resultados en los principios más amplios? ¿Qué se espera saber los resultados que no se conociera antes? Y la utilidad metodológica. Estos son muy importantes. ¿Qué es lo que tiene la justificación? Constituye por qué de la investigación. Los objetivos se refieren al para qué de la investigación y responden al qué se quiere investigar. Aquí está un ejemplo también. Por ejemplo, yo les decía, bueno, ya yéndome como a la parte filosófica, el objetivo general, analizar a partir de las concepciones del sujeto presentes en el pensamiento de Michel Foucault el significado de dicha categoría, al igual que las fisuras que favorecen su enunciación y las expresiones de la subjetividad en el periodo arqueológico, genealógico y ético. Este objetivo general es muy amplio, es muy suntuoso. Yo lo dejaría solamente en la parte ética o en la parte genealógica. Y miren los objetivos específicos. Esto quiere decir que nuestro trabajo monográfico va a ser muy grande, porque miren los periodos 1, 2 y 3. Entonces tendría que
indagar en estos tres. Los específicos, identificar la crisis del sujeto en el panorama filosófico contemporáneo, presentar los rasgos característicos de la crítica al sujeto en el periodo arqueológico, mire, reconocer las repercusiones de la crítica al sujeto desde la perspectiva genealógica y valorar la incidencia de la crítica al sujeto en el periodo crítico. Aquí están marcados la arqueología y genealogía y están marcados la parte ética en estos dos objetivos específicos. Aquí está cómo yo redacto. Pues digamos que prácticamente esto era lo que yo quería hablar en la siguiente web, pero bueno, ya seguimos con esto y lo podemos volver a retomar en la siguiente, la web 3, porque la web 1 ya la hicimos. Recuerden que son 3 web, 3 IPAs con cada uno de sus réplicas, pero es importante que ustedes puedan estar siempre presentes. Bueno, miren. Yo les decía, ¿no? Es un verbo en infinitivo, identificar, identificar objeto, ¿qué? La infraestructura, ¿para qué o cómo? Para sustituir el parque vehicular convencional por vehículos eléctricos en la región metropolitana. Este es un objetivo general, el verbo en infinitivo, el objeto ¿qué? Y ¿para qué? Resuelve estas preguntas. Y ya los específicos, cómo se logrará el objetivo general, indica concretamente la acción que se va a realizar para llegar. Yo les digo que estos, los específicos, siempre son esas graditas que nos van a permitir llegar a este objetivo general. Mírenlo cómo está. ¿Sí? Y yo les agradezco mucho haber estado en este espacio. Espero que les sirva mucho para el trabajo que están abordando. Sí, esta es mi bibliografía. Sí, y voy a dejar de compartir pantalla. No los escuché mucho. Qué pena, profe. Juan Sebastián, estabas alzando la mano y Sí. no te vi porque como tenía la pantalla, cuenta. Tranquila, muchas gracias. Es que a mí me quedó una confusión con la última diapositiva que estábamos viendo sobre el planteamiento de los objetivos. En la diapositiva donde nos mostrabas toda la estructura sobre el planteamiento del problema, la formulación y los objetivos, decían que no había que agregar al objetivo de investigación el para qué o con el fin de por qué se hacía el objetivo. Y sin embargo, en la última diapositiva aparece en la estructura el verbo en infinitivo y aparece el para qué. Entonces ahí quedé un poquito confundido si hay que, si hay No que te colocarlo o no. entiendo. No, verás. Cuando nosotros vamos a redactar los objetivos, ¿sí? Nosotros consideramos 3 elementos que son importantes. El verbo en infinitivo, ¿sí? Y la finalidad. Entonces, para cuando yo voy a redactar mi objetivo general, me pregunto qué quiero lograr. Esa va a ser la primera pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Quieres que comparta la pantalla nuevamente? Sí, sí, por favor, sería más Para fácil. que lo mires. Espérame, lo voy a compartir para explicarte un poco. A ver, creo que no me dejé entender, qué pena. Ahí ya la estás visualizando. Sí, profe, ya se ve la Bueno, presentación. mira, Sí, ya se ve. no, este es un referente. Esto que estás mirando aquí, estas preguntitas, son un referente Profe, qué pena. para... Está en la diapositiva final, solamente aparecen muchas gracias. muchas gracias. Voy a poner allí. Ahí ya. No, no se ha corrido. No, no. ¿Ves qué tal, Juli? Espérame, voy a dejar de compartir. Espérame un momentico. Ahí lo estás visualizando ya. Ahí ya. Bibliografía, listo. Ahora sí. Ya, sí, ya. Ahora sí ya. Miren,
No, a ver, creo que no me entendieron. Cuando yo voy a redactar mi objetivo general, yo siempre me hago esta pregunta. O sea, nosotros como indagadores, como investigadores, debemos hacernos estas preguntas. Yo no te digo que este qué y para qué o cómo debe estar inmerso dentro de la redacción del objetivo. No. O sea, yo les decía, si hay objetivos que yo he visto, sí, los he visto. He visto objetivos que dicen, por ejemplo, objetivo, no sé, determinar los factores que contribuyen al estrés laboral con el fin de que las empresas tecnológicas puedan tener mejor calidad de vida, por ejemplo, ¿sí? Esa redacción no está bien, ¿sí? Porque ya el objetivo tiene un fin. Y lo que yo les quiero dar a conocer es que cuando yo voy a redactar mi objetivo, yo me pregunto, primero, mírenlo en el referente. Primero me pregunto, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero yo lograr para redactar? Luego, debo tener en cuenta mi verbo en infinitivo. Luego me pregunto el objeto que viene del objeto de estudio, ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, identificar la infraestructura. ¿Para qué? O sea, yo me hago hagan de cuenta que estas preguntas me las hago yo para redactar mi objetivo. Ellas no deben estar inmersas en el objetivo general ni en los objetivos específicos. Es un referente para nosotros, los investigadores, para que podamos redactar de mejor manera nuestro objetivo. Denme un objeto de estudio. Denme un ejemplo de objeto. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que ustedes quieren indagar? Denme un ejemplo del tema o del título. Pues puede ser el asunto que estaba comentando el compañero sobre la autodisciplina según la ética de Marco Aurelio. Exacto. Entonces, digamos, bueno, ejemplo, identificar el concepto el concepto de disciplina, pongo aquí en este cuadrito. Es que este cuadrito solamente es para que ustedes tengan el referente. Identificar el concepto de disciplina para ¿quién sigue ahí? A ver, el estudiante que siga. Identificar el concepto de la autodisciplina para incorporar nuevas. Me lo estoy inventando, ¿no? Es que yo no sé cuál es el tema. El tema es lo de Marco Aurelio, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere hacer él? Profe, ese es el tema mío. Sí, por eso. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Profe, quiero describir cómo la filosofía estoica de Marco Aurelio, por medio de la autodisciplina, podía llegar a superar situaciones difíciles y afrontamiento pues, de lo cotidiano desde ese punto de vista, sin llegarse a confundir aquello con algún método de autosuperación y todo eso, teniendo también como base la ética aplicada, profe. Tienes muchas cosas que quieres hacer. ¿Sí te das cuenta? Por eso, miren, por eso este cuadrito a ustedes les va a servir tenerlo y hacerlo cuando ya quieran redactar su objetivo. Porque en este caso él lo que quiere, digamos que lo que quiere es describir, ¿cierto? Describir el objeto que en este caso es ¿qué era? ¿Me envuelves y me repites? Describir. Sí, profe, de escribir como por medio Describir sí, el funcionamiento de la autodisciplina, sí, ¿sí? O sea, es un ejemplo, ¿no?
describir el funcionamiento de la autodisciplina, que es el qué, ¿para qué? ¿Para qué? ¿O cómo? ¿Cómo lo quieres hacer? Profe, digamos, para describir cómo, o sea, cómo, a ver, espérame, profe, cómo por medio de la autodisciplina se pueden llegar a superar estas situaciones adversas en la vida cotidiana, profe. Eso, ahí y va esto. Aquí, lo que me está diciendo él va aquí. ¿Sí? Entonces, describir el concepto de autodisciplina con finalidad de identificar o de no confundir aspectos de autosuperación. Bueno, es algo que se me viene en este momento a la cabeza, pero es para que ustedes puedan entenderlo de la mejor manera. Ese cuadrito les va a servir mucho en el momento en que ustedes vayan a diseñar el objetivo general y los objetivos específicos, pero siempre y cuando ustedes tengan muy clara o muy claro el objeto, tema de estudio y lo tengan bien delimitado y ya tengan el planteamiento del problema. Me hubiese gustado hacer este ejercicio con alguno de los temas de intención investigativa, pero sí lo voy a dejar para la siguiente web. ¿Qué les parece? Para que nos conectemos y sigamos en la siguiente web porque ya son las 11:35. Ahí ya quedó todo claro. Sí, profe, claro que sí. Sí, profe, muchas gracias. Qué pena, profe, tú compartes esta grabación, ¿cierto? De pronto por el correo Sí, algo. yo les comparto la grabación y les comparto la PPT. ¿Sí? Bueno. Dale, profe, Bueno, muchísimas gracias. ahora sí necesito que me abran las cámaras. Espérenme un momentico. Tomarles una. No sé si la mía también está buena. No sé, pero la mía no funcionó. No, no, sí funcionó. Pensé que no funcionaba. No funcionó. Bueno, los que puedan abren las cámaras, los que no, porque les voy a tomar un pantallazo. Ya, ahí ya, ¿no? Juan Sebastián, Diana Marcela. Bueno, les agradezco mucho ese espacio. Espero que les haya procurado rectificar algunos conocimientos que ustedes ya los tuvieron anteriormente en algunos cursos de filosofía. Yo sé que ya miraron algunos seminarios de investigación, diseño de proyectos sociales, bueno, cursos que a ustedes les aportaron para poder ejecutar de la mejor manera este trabajo de grado. Les agradezco mucho y esperemos que la siguiente web podamos hacer un ejercicio un poco, si quieren, no sé, alguno de ustedes me dice, profe, hagámoslo con mi título de intención investigativa y podemos hacer de la mejor manera, pues esos objetivos los podemos ir detallando poco a poco. ¿Qué les parece? ¿Quedó todo claro? Sí, Sí, tutora, profe, a mí me muchísimas gustaría que fuera el gracias. mío. Bueno, entonces para la siguiente web hagamos este ejercicio más bien práctico y Listo, ya no es la que habla la profe, sino ustedes ya van haciendo, listo, sí. redactando una hipótesis, van haciendo todo este ejercicio práctico y de más dialógico, ¿sí? Porque es que a mí me gusta que los estudiantes, así como la anterior CIPAS que tuvimos, que tuvieron los estudiantes que entrar y revisar y, ¿sí? Revisar de la mejor manera pues todos esos buscadores que les dio el profe Giovanni. Créanme que ese ejercicio es muy, muy práctico, pero también es muy significativo para ustedes para ir buscando pues temas que tengan que ver con su objeto de estudio. Un abracito, me alegro mucho que hayan estado acá y para los que no estaron, pues esta grabación para que ustedes la tengan muy en cuenta. Un abrazo, Muchas un feliz día gracias, tutora. armonioso. Listo, profe. Diana Muchas gracias, Marcela, tutora. te mando un saludo muy especial porque no es el Día de la Mujer, no es el Día de la Mujer, sino se conmemora. Sabemos que todo este mes es de la mujer en conmemoración y bueno,
Un abracito a Agradezco ti, Diana, sé muchísimo. que estás lejos y que te conectas a este espacio en otros tiempos y que haces todo ese sacrificio para estar acá. Un abrazo a todos, un saludo muy Muchísimas especial a ti, Diana, gracias. y a todos. Muchas gracias. Un abrazo, Gracias. que estén muy bien. Que esté bien.